aprovechando. Bien, pues buenos tardes, calurosas tardes, y agradecemos a Dios su amor, su cuidado para con nosotros, que nos permite estar en la última clase que tenemos de interpretación bíblica. Eh, ya somos unos expertos en lo que es la exégesis, palabra que antes nos complicaba. Exégesis es lo que dice realmente el texto. Recordamos la frase que les dije en la primera clase allá en presencial: exégesis es lo que dice el texto antes de que yo lo leyera, lo que realmente dice el texto. Y la hermenéutica es lo que dice el texto ahora que lo leí y la interpretación que le doy. Un sinónimo de hermenéutica es la interpretación. Hemos pasado por varios libros de la Biblia y la interpretación tiene que ver con esto. Hoy vamos a ir a la parte de los libros de sabiduría. Eh, Aunque voy a tocar esto más adelante, de una vez lo digo ahora, es importante la pregunta que cuando yo di un curso sobre interpretación bíblica a nivel más local de nuestras iglesias, en nuestra comunidad en lo particular, una persona muy honesta me dijo: hermano, es necesario conocer a los lenguajes bíblicos para saber más de la Biblia. La respuesta honesta y sincera es no. Ya tenemos buenos intérpretes que nos dan un texto en nuestro idioma de donde podemos partir. ¿Por qué uso algunas palabras o algunos vocablos del lenguaje hebreo, menos del hebreo? No soy especialista en hebreo, he estudiado un poquito más el griego. ¿Por qué los uso? Porque a veces enriquecen, pero no es necesario que ni los aprendamos ni manejemos el idioma, simplemente los enriquece. Aquí tenemos ahora unas letras en hebreo, aquí en la pizarra electrónica, y la primera letra es la letra Q, como la letra Q de queso, ¿verdad? Luego está la letra H. Fíjense que el hebreo se lee para allá, nuestro español se lee para acá, el hebreo se lee para allá. Luego tenemos la letra H, ¿verdad? Pero en hebreo la letra H suena como J, ¿verdad? En español es muda, en el J, en hebreo es. Luego tenemos la L, uh-huh, y luego una T, una T. Entonces, esta palabra, si no podemos saber cómo se leía, porque el idioma, como fue escrito en la Biblia, no sabemos la pronunciación porque los idiomas van cambiando, pero tenemos cómo hablan ahora los hebreos modernos. Y los hebreos modernos utilizan la palabra kohelet, kohelet, ¿no? Kohelet. Esta palabra kohelet es la palabra que tenemos ahí en pizarra esta tarde para entrar. ¿Por qué tenemos esta palabra? Porque es el libro que nosotros conocemos como el libro de Eclesiastés, que es un libro con una cierta sabiduría. Ahorita vamos a entrar en clase y vamos a ver que hay diferentes tipos de sabiduría. Toda la sabiduría tiene que ver con nuestra forma de actuar. Ya lo vimos en forma más ágil y más rápida en nuestra forma de hablar y de pensar. Siendo así nuestra introducción, vamos a la primera parte de nuestro estudio. Hoy en 1 hora y media, 2 horas, tendremos que llegar al final de nuestro estudio. Si no llegásemos, el próximo sábado, primero Dios, estaremos por Ciudad de México y estaremos tratando de estar en presencial y tener también grabación, si fuera posible, para de esta manera poder tener una clase, nuestra primera clase grabada, que siempre nos ayuda a tenerla. El próximo material que vamos a tener, ya al final hablaré de esto. Entonces, entremos de lleno a nuestra página número, estamos en la página 28, donde dice, ¿qué es la sabiduría? Ya vimos que a veces se hace un abuso de la sabiduría. Estuvimos hablando del libro de Job, como, perdón, amor, ¿me cierras la ventana? Sí, gracias. Como a veces se hace un abuso, terminamos hablando del libro de Job.
Y al final de esto tenemos la frase ahí, esta frase que está ahí en nuestro manual que dice, ¿quién es sabio? Y esto es importante, ¿quién es sabio? La sabiduría es la disciplina de aplicar la verdad a la vida propia a la luz de la experiencia. Esta frase es muy interesante. Es esa habilidad que tenemos de que eso que sabemos poderlo aplicar. Sabiduría es aplicar el conocimiento. No es nosotros podemos enseñarle a un niño con todas las palabras del lenguaje muy elevado y decirle, mira, este es un funículo cóncavo, metal que tiene tal aleación de metal y tiene un mango de tantos centímetros. Eso puede darnos una información que es verídica, pero un niño lo que necesita saber es que se agarra así la cuchara, que se puede meter en la sopa y que se puede meter en la boca, ¿no? Y así vemos que aprenden los niños la sabiduría de comer, ¿verdad? Y la ejercemos toda la vida esa sabiduría. Sabemos cómo tomar una cuchara. Es decir, el conocimiento puede ser importante, pero ese conocimiento, si no lleva a una aplicación concisa y concreta, no nos sirve de mucho. Tenemos que concretizar el conocimiento en un quehacer o en un trabajo específico. Todo conocimiento tiene su contraparte, que es el llegar a ser sabio, y esta frase nos lo dice aquí. Así que la sabiduría tiene un toque personal, no es algo teórico, es algo que existe solamente cuando una persona piensa y actúa según la verdad aprendida por experiencia. La sabiduría la da la experiencia. Por eso a veces hay una frase que he escuchado mucho: ¿por qué ahora sé todas estas cosas que sé y no cuando estaba joven? Porque ahora me es muy difícil ponerlas por práctica, ¿verdad? Es decir, las decisiones que tomamos ahora no las hubiéramos tomado en tiempo cuando éramos jóvenes y hubiéramos tenido ya la experiencia y la sabiduría. Eso es decir, que el Antiguo Testamento reconoce que una persona tiene más sabiduría que otra y que algunas se han dedicado tanto a la obtención de la sabiduría que se les puede llamar sabios, ¿verdad? Algún título que se le dio a Salomón, el sabio Salomón. La literatura sapiencial es la palabra para la los escritos que hablan de sabiduría, esta famosa literatura sapiencial, se centra en las personas y sus comportamientos, su éxito al aplicar la verdad y su aprendizaje de la experiencia que tenga. Ahora sí vamos a los diferentes puntitos que tenemos ahí para ver qué tipo de sabiduría hay. Primero tenemos, déjenme aumentar un poquito mi letra para estar menos, como dice mi nietecito que andaba por aquí hace ratito, mis ojitos, dice, se gastaron tus ojitos, abuelo. Dice, maestros de sabiduría. En el Israel antiguo, algunas personas se consagraban no solo a la búsqueda de la sabiduría, sino también a enseñar a otros la manera de obtenerla. Esta clase especial de hombres y mujeres surgió hacia el comienzo del periodo de los reyes en Israel, hacia el 1000 antes de Cristo. 1000 años antes, en el primero de los libros de Samuel, 9:6 al 9. Como rápidamente alguien me ayuda, por favor, ahí ver este versículo del primero de los libros de Samuel. Y eran como maestros, consejeros, para que buscaran, para los que buscaban la sabiduría. O sea, un grupo de gente que los seguía para escuchar de ellos la sabiduría. ¿Qué nos dice el primero de los libros de Samuel en el capítulo 9? Eh, bueno, aquí lo tenía, según yo, pero si alguien lo tiene, me ayuda. A ver, pastor, él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún inicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Gracias. Entonces aquí tenemos que hay un hombre en la ciudad que puede ser que les dé respuesta, es decir, que tenga la sabiduría.
A, a esto le llamamos personas que saben aconsejar adecuadamente. Dentro de nuestras iglesias tenemos identificados algunas personas que tienen esta característica. ¿A quién le pido consejo? Ah, mira, pues al famoso hermano Panchito. No sé si lo conocen ustedes, lo menciono constantemente cuando predico. El hermano Panchito es un hermano muy sabio. Vayan con el hermano Panchito y háganle la pregunta. Él sabe qué contestar. Siempre hay alguien al que le tenemos que preguntar. No sé si ustedes conocen a alguien así que nos puedan dar testimonio de esto, pues lo pueden hacer ahora, si no, seguimos adelante. Eh, la sabiduría en el hogar. Siempre se ha enseñado más sabiduría en la casa que en ninguna otra parte. Es decir, la sabiduría se aprende en casa, ¿verdad? Los padres modernos les enseñan a sus hijos sabiduría casi todos los días sin darse cuenta. Desde que están en cassette, como se decía antes, cuando vienen en camino, están aprendiendo y sumando todo. Yo lo veo ahora puedo disfrutar de la forma de aprender de los niños con mis nietos, porque me doy cuenta cómo día a día, a semana que los veo, ya tienen un nuevo conocimiento de sabiduría, no tanto de conocimiento, y como ese conocimiento también de cosas van aumentando en su sabiduría, ¿no? Entonces, estos saben cómo hacer las cosas. Por eso la palabra sabiduría tiene que ver con el saber hacer las cosas. Cuando alguien me dice, define sabiduría, le digo, es saber hacer las cosas. ¿Qué es conocimiento? Es tener un conocimiento. Cuando tienes un conocimiento, no necesariamente sabes hacer las cosas. Tienes un conocimiento, ¿verdad? Simple y sencillamente, yo voy al médico y me dice, usted tiene esta enfermedad y va a tomar esta medicina. Yo me puedo aprender el nombre científico de mi enfermedad, ¿verdad? Yo me puedo aprender el nombre del medicamento que me da porque cada ratito estoy ahí tomando mis pastillitas, ¿verdad? Estoy ahí con mi frasquito de pastillas y eso es conocimiento, pero no necesariamente tengo la sabiduría como para desarrollar un diagnóstico en otra persona. Tengo únicamente un conocimiento. ¿Mm? Puedo suponer que a otra persona le duele igual, ¿verdad? Es un caso muy famoso, aquel que llega y dice, fíjate que tengo un dolor de este lado del estómago y me da un piquetito. Y uno dice, ah, pues mira, es una apendicitis o es la vesícula biliar, ¿verdad? Y ya va uno al médico y llega y le dice, uno, fíjese que tengo problemas con la vesícula, y el médico lo primero que le hace, ¿quién le diagnóstico? No, pues es que mi compadre o mi amigo o el hermano en la iglesia me dijo esto, el hermano Panchito me dio el consejo que viniera con usted. Dice, a ver, vamos a hacer unos análisis. Hace los análisis y le dice, mire señor, lo que usted tiene es una enfermedad en las vías urinarias porque no toma agua, ¿verdad? Entonces, pues eso es la sabiduría, el saber aplicar los conocimientos al. Y esa sabiduría pues se da en el hogar. Sabiduría entre los colegas. Una manera como la gente refina su conocimiento y conducta posterior es por medio del conocimiento y la discusión. Es decir, hay cierta sabiduría que se da a través del diálogo. Lo que nosotros hacemos aquí en clase, precisamente, es un tipo de adquirir sabiduría a través del diálogo. Ciertamente yo como monitor de la clase, más que maestro, los dirijo hacia una reflexión de las cosas que ustedes ya saben. Aquila y Priscila tienen este principio básico de la enseñanza. No vengo a enseñarles lo que sé, vengo a decirles cómo lo vivo. Y cuando les digo cómo lo vivo, entonces ustedes hacen una reflexión y dicen, ah, mira, estos versículos bíblicos se acomodan de tal manera a mi vida y yo lo puedo vivir y esto construye, se llama en educación, construye conocimiento y esta construcción destruye, fíjense qué interesante, lo que yo conozco para hacer nuevas conexiones o nuevos caminos que me permiten llegar a cosas nuevas que se llaman sabiduría. Este ejemplo en educación es muy sencillo. Imagínense que yo vivo en una montaña que está aquí, que se llama Cerro Viejo, allí en el cerro del Cerro Pelón, le llamamos aquí, allí en la punta del Cerro Pelón yo vivo y tengo que ir porque yo cocino con leña, porque no estoy dispuesto a gastar la electricidad ni nada, el gas, porque es contrario, soy ambientalista, ¿verdad? Y entonces yo bajo por un camino que me lleva una hora bajar por ese camino sinuoso,
ese camino ya está hecho, mis pasos por 60 años han hecho ese camino y yo llego en 1 hora, recojo la leña y regreso 1 hora y media, 2 horas y media para cocinar mi plato de frijoles, ¿verdad? Entonces, cuando estoy arriba, llega un amigo y me dice, oye, fíjate que hay un nuevo camino que hicieron. Este camino te lleva y te regresa en 15 minutos. ¿Cuál es mi primera reacción? Como desde el punto de vista humano. No, yo me voy por el camino que sé. ¿Quién sabe por ahí me vas a mandar por un barranco? Esa manera de reconstruir o de construir nuestro conocimiento se llama sabiduría. Lo que nosotros vamos adquiriendo en la sabiduría social o la sabiduría de todos, por así decirlo, es conocimientos nuevos que me llevan a nuevos caminos en manera más accesibles, ¿no? Estos nuevos caminos deben estar y debemos tener mucho cuidado cuando hablamos en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios estos nuevos caminos deben tener un solo fundamento. Es decir, ya les he hablado, la forma de arriba es una cosa, ¿verdad? Esos son los caminos diferentes, es la sabiduría. El fondo siempre debe ser el mismo. No hay cambio en los principios básicos de la Biblia. No puedo llegar y decir como maestro de la Biblia, fíjense que ahora se puede uno salvar por comprar una pluma de estas, un lápiz de esos que se llaman infinitos. Ya ese es el nuevo modelo de salvación que encontré en la Biblia. No, hay una sola forma, ¿verdad? Puedo llegar y decirles, hermano, lee diferente la Biblia, no la leas por versículos, léela por capítulos, es una forma nueva de leer la Biblia. Eso es construir el conocimiento, pero vas a encontrar, al leerlo por versículos, o leerlo por capítulos, o leerlo por libro, vas a encontrar la misma verdad. El hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo. Dios ha provisto un medio de salvación que se llama Jesucristo. Eso es el fundamento. Eso no lo podemos cambiar. ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo llegar a ese conocimiento? Es la sabiduría colectiva que nosotros vamos generando a través de esto. Aquí el libro de Proverbios, vean ustedes en su manual, como nos dice, el tipo de sabiduría que predomina en el libro de Proverbios se llama sabiduría proverbial. Esto es la sabiduría de conjunto, la que le llamamos la sabiduría social, la que todos manejamos, ¿verdad? Todos sabemos que hay este tipo de sabiduría en nuestra sociedad. Proverbios maneja este tipo de sabiduría proverbial, mientras mientras que la que se encuentra en Eclesiastés y en Job se llama usualmente sabiduría especulativa. Es decir, no hay una experiencia de todos, sino es una experiencia que alguien piensa y dice, ¿y si yo le pongo un poco de carbonato al café, qué pasaría? ¿Verdad? Estoy reflexionando. A lo mejor ya no me dan agruras, ¿verdad? Si me duele la panza, ¿qué pasa si me como esta hierba que se llama sábila? Entonces, esa simplemente es una especulación. No estoy seguro de lo que pasa, no es la experiencia de todos, es una experiencia y una reflexión mía. Y entonces esa reflexión se llama sabiduría especulativa. Entonces tenemos dos tipos de sabiduría aquí que hemos visto, que es la proverbial, por un lado, ¿verdad? La sabiduría, voy a empezar con mayúscula, a ver, ¿dónde está? Proverbios, igual que Proverbios. Sabiduría, prover, y luego ya va la B más grande. Más que ya no me deja, perdón hermanos, pero aquí se me trabó el teclado. Voy a tratar de volver a entrar a donde estaba escribiendo. Prover, aquí está. Proverbial. Dejen ver si así estaba escrito acá en el manual. Yo digo que así se escribe, pero mejor comprobamos, ¿verdad? Como siempre. Proverbial, sí. Y por otro está otra, y dijimos que este otro tipo de sabiduría, como en Job y Eclesiastes, esta sabiduría se llama especulativa. Entonces vamos a escribir la palabra especular, es decir, especulo. Y esta sabiduría se llama especulativa. Okay. Los dos tipos de sabiduría, la proverbial, la especulativa. ¿De acuerdísimo? No hay dudas en esto que tenemos aquí. Bien, vamos caminando adelante porque aquí vamos a hacer un descansito chiquito. Al terminar esto ya me estoy gastando
un minuto más de lo que tenía para esta parte. Sabiduría, la sabiduría expresada a través de la poesía. La poesía tiene una composición, cadencia, ritmo, armonía, repetición de sonidos y cualidades de estilo que facilitan su memorización más que la prosa. La prosa es como cuando yo estoy contando. Yo bajé del cerro, yo fui al mar y el mar era azul y en el mar había conchitas y en esas conchitas había cangrejitos. Eso eso lo puedo olvidar porque es una prosa, es una narración. Cuando yo digo parte de un poema que dice, nada tan mío como el mar cuando lo veo, cuando lo miro, entonces en esa poesía hay cadencia y armonía, nada tan mío como el mar cuando lo miro, entonces lo recuerdo siempre, recuerdo esa oración. Si yo les cuento la historia cuando fui al mar, no la recuerdo. Parte de la sabiduría se escribe a base de versos y la razón es que se podría aprender o memorizar o tener presente. Y cualidades de estilo que facilitan su memorización más que la prosa, y fue así como la poesía también se convirtió en medio de transmisión de sabiduría en el Antiguo Testamento. Por último, los límites de la sabiduría. La sabiduría no abarca toda la vida por su intensidad práctica. No toca los asuntos teológicos, históricos, que son tan importantes en otras partes de la Biblia. La habilidad en cuanto a la sabiduría no garantiza que se vaya a usar de modo apropiado. Vean ustedes, el que alguien dé un consejo sabio no garantiza que se vaya a, a hacer esto. Traía la lectura, pero se las cuento. Es segundo de los libros de Samuel, el capítulo 13. Resulta que está ahí eh, eh, un amigo de uno de los hijos de, de David, ¿verdad? Y este hijo está enamorado de su hermana, Tamar, y entonces tiene un amigo, y este amigo se llama Jonabad, y este hijo de David se llama Amón, y está enamorada de Tamar, que es su hermana, y él le da un consejo. El consejo es que la viole, ese es el consejo. Es una sabiduría popular que no tiene una, pues no es un consejo sabio, ¿verdad? Hay consejos que son aparentemente sabios, pero no son consejos sabios, ¿no? Era una causa de mal. Pero por otro lado hay gran sabiduría, como en los casos de Salomón en Primero de Reyes 3:12 y 4:29 al 34, el famoso caso de cuando le dice a la mamá del niño, pues partan a la mitad, y los dos dicen que es darle a la mitad a cada quien. Y entonces la verdadera mamá dice, no, pues mejor que mi hijo viva, dénselo a la otra. Entonces ya supo de quién era el niño. Entonces ahí encontró sabiduría. Eh, Hasta aquí vamos bien. Ahora, aquí tengo que hacer una preguntita que tengo rápida. ¿Qué les parece a ustedes la sabiduría en este sentido? ¿Qué es la sabiduría? ¿Es la solución a todo o solo es una parte de la solución a las cosas? ¿Qué piensan ustedes? Es decir, que si tenemos a alguien bien sabio como Salomón, ¿ya la hizo en la vida o solamente es una parte de la vida? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes conocen a personas muy sabias que tengan problemas con eso? ¿Qué me cuentan? ¿Qué experiencias tenemos en nuestras iglesias, en nuestras comunidades de fe, cuando tratamos con personas que sí tienen sabiduría o conocimiento, pero ¿será todo en la vida o qué más se necesita? ¿Qué piensan ustedes? Un comentario breve de alguno de ustedes, ¿quién se anima a comentar? Yo pienso que son conocimientos. Sabiduría es otra palabra, ¿no? Gracias, Pepe. Sí, exactamente. A veces solamente son conocimientos y no son suficientes. Ah, es decir, de alguna manera tenemos que saber que estos son parte de la Biblia, pero no son la solución a todas las cosas. Hay un pasaje que está en Proverbios que dice, por ejemplo,
lo recuerdo de memoria, no tengo la citación correcta, pero ustedes lo pueden buscar ahí preguntándole al tío Google o al hermano Google, que dice, cuando te sientes a la mesa de un gran señor, pon cuchillo a tu garganta. Este, este es una palabra sabia, pero ¿lo puedo aplicar cuando voy a su casa a comer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería sabio aplicarlo ahí? Decirles, imagínense que me invitan a comer a su casa y yo les recito, es bíblico, ¿verdad? Me siento muy bíblico, ¿qué pasaría? Así me dices también cuando voy a su casa. Así es, Samuel. Pon cuchillo a tu garganta ya. No me deja ni comer a gusto. Pero es sabio esto, ¿cómo nos sentimos con esto, Pastor Juan? Pues mal, porque pues, no me deja comer. Pastor, vamos a tener que darle una exhortación. A mí no me dijo nada. No, que no se ponga cuchillo, que se ponga un machete, porque no, el cuchillo no alcanza a abarcar. Ok, ¿se dan cuenta cómo la sabiduría tiene que saberse aplicar con sabiduría? No simplemente es de pensar que tenemos sabiduría. Esto es clásico en algo. Voy a desviar un poquito de tema, espero que no nos cause problemas. Estamos a punto del corte, de pararnos y mover las manos así, a ver, muevan las manos, a ver si todavía están ahí. Si están ahí, para que nuestros dedos sigan funcionando de vez en cuando, cada hora hay que mover las manos un poquito para que nuestros dedos siempre sigan funcionando. Bien. La sabiduría hay que saberla aplicar. Está muy de moda tener palabras que aparecen ahí en internet, eh, que son frases que dicen que las dijo alguien, normalmente no las dijo esa persona, pero bueno, dicen que las dijo alguien que son palabras sabias, pero no las podemos estar aplicando por todo. Está muy de moda que hay una forma de pensamiento que se llama positivismo, que ahora se ha adaptado al cristianismo, ¿verdad? Dicen, ay, si tú dices, está muy sabroso el café, con que lo declares, con eso va a estar sabroso el café. Pero el café está malísimo, ¿verdad? Entonces uno, o es café de marca Aurrerá, ¿verdad? Entonces nada contra el Aurrerá, ni comercial, espero que no me censuren aquí el video cuando lo suben, pero ahorrarás, ¿verdad? Me hubiera dicho. Entonces, vean ustedes cómo no sería sabio en algún momento aplicar una palabra a ese momento de decir cosas que no son verdaderamente sabiduría, son cosas de positivismo. El positivismo es todas aquellas cosas de, hubo un famoso um, hombre en Veracruz que fue gobernador, su esposa hacía planas y planas que decía, merezco ser feliz, merezco la prosperidad, merezco la riqueza. Eso es meramente positivismo. Y no es malo el positivismo, es buenísimo. Sentirnos positivos en la vida es algo maravilloso y estupendo, pero no, ese tipo de sabiduría no nos lleva a ningún lugar. La sabiduría se enfrenta a la realidad de la vida. ¿De acuerdo? Bien, vámonos por un vasito de agua y pónganse de pie, por favor. Todos parados, por favor, todos de pie, para que podamos seguir con la siguiente parte. Ya regresen, por favor. No queremos que tardemos mucho porque hoy tenemos la clase más larga. Hoy no hay 5 minutos de descanso, hay mucho menos de descanso. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos aquí de regreso y pasamos al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, sabiduría cínica, ahí hay un uno, pero no. Y ese uno tiene que ver con nuestro manual, porque abajo nos dice que es cínico. Cínico es, debe estar ahí por ahí la nota abajo, dice cínico, desvergonzado, descarado, ¿verdad? Era una palabra griega, no voy a entrar ahorita a ella, pero es cínico, descarado, desvergonzado, ¿verdad? Que no le da pena las cosas. Entonces, vamos ahí con esta parte de Eclesiastés. Y Eclesiastés, el nombre que tiene en el español es de
la Vulgata latina, y es eclesial de la iglesia, es algo de la iglesia. Pero el nombre es muy interesante. Voy a empezar con esto porque el nombre es muy interesante. Les decía que a diferencia del español, donde las letras son fonemas o fonética que conocemos, en el hebreo son letras que no conocemos y se escribe de aquí para acá, ¿verdad? Se escribe al revés. Esta, por ejemplo, es la de queso, la Q de queso, ¿verdad? En el hebreo antiguo no había vocales, solo había 20 consonantes. Esta es la H, pero curiosamente en hebreo suena como ji, ji. Esta es la L, la met, y esta es la ts. Entonces, poniéndole algunas vocales, el nombre que tenía el libro de Eclesiastés es Kohelet. Kohelet es un libro muy interesante y es un libro tan interesante porque, ¿qué era la palabra Kohelet? Kohelet era un sabio que se ponía a la puerta de las ciudades a enseñar su sabiduría. Les mandé por ahí un pequeño fragmento de Bible Project. Es un buen, hacen monitos muy, muy bonitos y qué bueno que tenemos esta información. ¿Dónde sabemos toda esta información? Pues preguntándole al tío Google, ¿verdad? No necesitamos saber, como les dije al principio, ni hebreo ni griego para estudiar la Biblia. Ya tenemos quien no la traduzca. Entonces, hasta aquí con esta parte y vámonos ya directamente al manual para seguir adelante caminando con nuestro manual. Vamos a entrar al libro de Eclesiastés. Está brevísimo lo que habla del libro de Eclesiastés. Eclesiastés no contiene mucha información positiva y animadora para una vida de fidelidad a Dios. Es más, Eclesiastés parece un libro negativo, ¿no? En 12, 13 y 14 presenta esa constante y da al lector esa advertencia ortodoxa. ¿Qué es la palabra ortodoxa? Quiere decir que es correctísima, me imagino. Y aquí abajo vamos a ver qué es ortodoxa. La ortodoxia se refiere a la doctrina o creencia sana o correcta. Ortos es correcto, de la misma raíz griega, de donde tenemos la palabra ortografía. Entonces, ortodoxa es advertencia ortodoxa. Todo el libro, menos estos dos últimos versículos, presentan un argumento artificioso. ¿Qué es la palabra artificioso? Vamos nuevamente abajito de la hoja. Puede referirse tanto al arte de hacer algo como a lo artificial de algo. Es decir, el libro de Eclesiastés se trata de la vanidad. Si no fuera por aquellos versículos del final de Eclesiastés, pues el libro sería, presenta una sabiduría negativa. Es decir, el libro presenta una sabiduría negativa. Hay destellos de la revelación de Dios en ella, ¿no? Por ejemplo, cuando habla el famoso capítulo de todo tiene su tiempo, tiene su lugar, es un poema muy hermoso que casi puedo decir que en algún momento lo leemos y casi nos lo aprendemos de memoria de la primera leída, pero después de esta lectura, de este maravilloso sobre el tiempo, vean ustedes abajo de esta lectura, busquen ahí cómo hay sabiduría divina en toda la lección que está dando, porque dice, Él puso eternidad en el corazón de ellos, ¿verdad? Él puso eternidad en el corazón de ellos. Esa es una reflexión de sabiduría que está intuyendo, dice, si todo el tiempo nos lleva a que nos vamos a morir y somos finitos, terminamos, quiere decir que si hay algo infinito, lo contrario a lo finito, como nosotros los seres humanos, es lo infinito, ¿verdad? Lo infinito, entonces, Él puso eternidad en el corazón de cada uno de nosotros, por lo menos Casero de Reina, en la traducción y revisión que se hace en la 60, así lo dice. No me detengo más ahí, lo quería revisar con ustedes, pero vamos a ir ahí adelante con esos versículos que dejamos pendientes. El Eclesiastés es el resultado de colocar a Dios muy lejos de nosotros sin que tenga nada que ver con nuestra vida cotidiana, el día a día. Si no fuera por ese versículo que he mencionado ahora o por el versículo que tiene que ver con el final del libro de Eclesiastés, pues sería
un, un pasaje, pues un libro poco útil, aunque nos sirve como reflexión para eso. Voy a ir, como me he ido rápido, voy a ir a ese pasaje de todo tiene su tiempo. Déjenme teclear aquí Eclesiastés. Y vamos a ver, si no mal recuerdo es el capítulo 3, pero ayúdenme ustedes. Biblia, aquí está, Eclesiastés. Es que mi teclado, cuando estoy en Zoom, se vuelve más lento. Dice 3, todo tiene, déjenme cambiar a la 60, porque estoy leyendo otra versión acá en la Biblia virtual, pero déjenme cambiar a la 60 para recordarlo mejor. Déjenme aumentar un poco el texto. Déjenme ver si es suficiente ahí. Ahí está. Ahora déjenme compartir con ustedes la lectura, porque es una lectura bastante hermosa. Creo que vale la pena que nos detengamos un segundo. Vean, porque esto nos habla de la sabiduría y de cómo es un verso que tiene ahí la sabiduría, ¿no? Creo que deben estarlo viendo. Espero no esté estorbando un poquito a mí dejen regresarlo al tamaño más chiquito. Y dice, todo tiene su tiempo, coma, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Es bien negativo esta parte, pero vean ustedes 3:10, ese 3:10 al 14 es lo interesante. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. Ahí dejamos nuestra lectura para no pasarnos de tiempos. Entonces vean ustedes cómo ahí reúne en esos versículos. Déjenme hacer un poquito más chiquita mi pantalla acá, un poquito más grande aquí ustedes para verles. Y aquí tenemos esta parte, ¿no? Entonces, qué interesante esta parte. Voy a quitar mi anclaje. Ok, para ver los cuadritos de todos. Ahí los veo. Bien, hermanos. Entonces ahí estamos. Y vamos a regresar a nuestro manual. Ahora perdí el manual. Ok. Letra C. La sabiduría de Job. Este libro ya lo vimos arriba, pero hacemos una rápida eh, revisión de él. Algunos versículos nos vamos a referir al Evangelio de Juan. Dice, este libro contiene toda clase de consejos equivocados y conclusiones incorrectas de los bien intencionados consoladores de Job, Bilbad, Sofar, Elisaf y Eliú. Tiene el propósito casi opuesto al de Eclesiastés. Los discípulos de Jesús tenían la misma clase de lógica en Juan 9:1 al 3. No vamos a ir ahora a Juan, pero se los cuento. Juan 9:1 es un versículo, un pasaje que citamos constantemente porque es muy especial en la vida de los discípulos. Pecó, él o sus padres, para estar así. Jesús responde, ni ni sus padres pecaron,
sino para que la gloria de Dios sea manifestada, su vida está en esta condición. Como también la tienen muchos cristianos modernos, es decir, hay un determinismo, se llama. El libro de Job es un libro que habla del determinismo. Dios, si tiene el control de todas las cosas, entonces Él hace las cosas con algún propósito. Y si el bien y el mal están presentes, entonces si te va mal, pues es por algo, ¿no? Les conté la historia de mi vida con mi hija segunda cuando falleció, como esta hermana. En esta intención de Job, me dijo, declara tu pecado, ¿no? Como si esta fuera una... No digo que sea perfecto yo en la vida, y en ese momento de mi vida entregada y buscando a Dios, mucho menos lo siento, aunque no, nunca es perfecto uno, pero de alguna manera una persona piensa, si está yéndote mal, pues entonces es por algo. Lo mismo lo contrario, si alguien se encuentra un billete de a 2,000 pesos en la calle tirado, dice, mira, debes estar haciendo las cosas muy bien para encontrarte un billete de a $2,000 tirado en la calle, ¿no? Entonces, eso es una reacción de los amigos de Job que empiezan a hablarle de esta manera. Todos conocemos la historia. Parece natural suponer que Dios controla el mundo. Todo lo que ocurre debe ser obra suya, según su voluntad. Sin embargo, la Biblia no nos enseña de esa manera. La Biblia no enseña eso, sino que el mundo está caído, corrompido por el pecado, bajo el dominio de Satanás. San Juan 12:31 lo dice así. Y aquí tenemos un pasaje extra que también no tengo la citación, pero está en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 aproximadamente, donde Moisés está hablando en la zarza, pueden buscar este pasaje, y cuando está delante de Dios, en lugar donde quite el calzado de sus pies, Dios le dice, ve a hablar, ve a rescatar a mi pueblo. Le dice, pues mira, yo tengo 40 años por acá hablando con chivos y no me acuerdo ya del idioma, ni del hebreo, ni del egipcio. Estoy acá en una parte lejana, ¿verdad? Y no me acuerdo cómo hablar. ¿Recuerdan ustedes, han tenido algún pariente que se va a Gringolandia por 3 meses y cuando regresa, o 6 meses, no han tenido? Bueno, yo sí he tenido. Y hermanos de la iglesia que se van un año y cuando regresan ya empiezan a hablar un poco distinto a lo que hablaban antes, ¿no? Entonces, Moisés tenía este problema, no Moisés el que conocemos aquí, que Samuel se está riendo de eso, ¿verdad? Ni sus hermanos que se vayan a Estados Unidos, no estoy hablando de ellos, hermano, no me estés viendo así. Hablaba de esta manera y le dice, soy tartamudo, no puedo hablar. Ahí Dios que se revela, porque dice, revela su nombre, es una revelación extraordinaria de Dios, yo soy el que soy. En el latín se dice la palabra, no es necesario que la sepan, pero es una palabra bonita, a mí me gusta, ego sum qui sum, yo soy el que soy, ¿verdad? Ego sum qui sum, yo soy el que soy, es este título que se da esta revelación de Dios. Yo soy el eterno, ¿verdad? Por eso los hebreos, en una forma muy reverente que me agrada mucho, no mencionan el nombre de Dios, porque él dice, ¿cuál es tu nombre? Y le dicen, yo soy el que soy, yo soy el eterno, le está diciendo ahí. Por eso se refieren a él como el eterno, ¿verdad? Y entonces, la segunda revelación es cómo se convive Dios con el mundo. Dios convive con un mundo que está en pecado, que está caído, que hay muchas cosas terribles en este mundo pecador. Y le dice, yo no soy el que le doy la boca al mudo, no soy, me hago responsable del ciego, del que no ve. Esto se llama, Dios se hace responsable de esta humanidad caída. Esto es maravilloso, esta revelación es maravillosa, porque yo como hombre caído y como hombre que he fracasado en la vida con muchos pecados, daños, alejamientos de Dios, Dios se ha hecho responsable de mí, me ama. Por eso cuando leemos el pasaje de San Juan dejó todo, fue por la oveja perdida. Nos damos cuenta que habíamos pecado una vez, 2 veces, 3 veces, 1000 veces. Dios está ahí presente. Esto no nos da permiso de pecar, esto no nos da permiso de ser malos, esto nos hace tener gratitud para aquel que nos ha rescatado de esta manera, un Dios que se hace responsable. Por eso, una teología donde
todo lo que pasa es producto de que Dios tiene un control absoluto. Eso se llama determinismo, ¿verdad? Yo estoy aquí y soy Nahum Vega porque Dios me puso aquí para dominar el planeta. Yo soy mexicano y el mexicano es el mejor país del mundo y Dios le habló a los mexicanos para que cambiáramos al mundo. Eso se llama determinismo. Yo soy Nahum Vega, un hombre pecador, redimido por la sangre de Jesús y procurando caminar el camino de la santificación y de la purificación, de acuerdo a la gracia de Dios, de acuerdo a la misericordia de Dios para mí. El determinismo siempre nos lleva a posiciones extremas muy dañinas. Hasta aquí el libro de, eh, de Job y preguntas al respecto. No voy a ver este parrafito rápido que dice en Romanos 8, recomendable leerlo, ya no nos da tiempo por ahora, pero Romanos 8, leer Romanos 8 es buenísimo. Nuestro devocional es un excelente ejercicio. Yo no dejé mi Biblia física ahora lejos de mí, pero puedo ir aquí. Nomás para muestra basta un botón, dice por ahí el dicho. Vean cómo los dichos poéticos, los dichos como los proverbios nos ayudan a recordar, ¿no? Y nos habla precisamente Romanos 8 de esto que estábamos hablando ahorita. Ahora pues, ninguna condenación, si dice así Romanos 8, si empieza así, verifiquen. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no han andado conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, esto que les dije anteriormente, de reconocernos como hombres pecadores, tiene que estar respaldado a la luz de esto. O sea, digo todo esto y luego digo Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación. Y así vamos hasta, dejen poner aquí 8, ¿qué les dije? Que era el que nos permite 8:18. Dejen ver, versión 60. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque esperanza tuvimos o fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si la esperanza, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardaremos, ¿verdad? Y vamos hasta el final del 8. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Y aquí utiliza Pablo una palabra griega en el final del capítulo 8, que es la palabra Nike. Nike es eso que tienen los tenis que traen una rayita así, ¿recuerdan? Esa rayita de Nike. Nike ponen en inglés, ¿verdad? Ese Nike en griego que era una frase para los deportistas. Cuando salía alguien a correr la maratón le decían Nike, más que vencedor, arriba del vencedor, ¿verdad? Entonces, él está aplicando esto a nuestra vida cristiana y así lo debemos aplicar. ¿En qué? En que ya lo vivimos, no, en que vamos a correr el maratón, en que nos van a doler las piernas, en que vamos caminando adelante
En ese sentido, el cristiano no tiene un determinismo de decir, pues Señor, ya sálvame, llévame al cielo, ya estoy en el momento de ir a tu presencia. No, tienes que vivir la vida cristiana, tienes un trabajo que hacer. Y ese trabajo es de acuerdo a nuestra dimensión de vida que tenemos. Aquí donde Dios me puso, aquí en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, aquí es donde me toca dar testimonio con mis vecinos, con mis familiares, es donde me toca a mí ser verdaderamente hijo de Dios. Y esto es lo que nos habla este libro que estamos viendo de Job, ¿no? Y vamos ahora sí a la letra D. Una vez que quería mencionar este pasaje de Romanos 8, porque me gusta, dice la sabiduría de los proverbios. Aquí vamos a otro tipo de proverbios. Yo he dicho muchas veces que a mí me gusta leer en los primer mes del año, trae 31 días, que tengo mis nuevos propósitos, un proverbio por día. Es un buen ejercicio. Es la fuente primaria de la sabiduría prudencial, juiciosa. Prudencial quiere decir juiciosa. Reglas y máximas que la gente puede usar para llevar una vida responsable, exitosa. Presenta de continuo un constante claro entre la vida del sabio y del necio. Es decir, hay una comparación. Si haces esto, te va bien. Si haces esto, te va mal. Mira la hormiga o perezoso, no está ahí trabajando. Vamos a unas viñetitas que son 4. Uso y abuso de los proverbios. Ahí tenemos que tener cuidado. Ahí, Pastor Samuel, no vuelva a aplicar este proverbio. A veces es un abuso contra nuestro Pastor Juan, que le ponga cuchillo a la garganta cuando lo invita a comer. Estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad, Pastor Juan? Entonces, dele toda la comida hasta satisfacer a nuestro hermano Pastor Juan. Por favor, hermano, allí no vamos a aplicar este. Están invitados a comer aquí a Tlajomulco, ustedes, con gusto. Aquí mi esposa cocina y ahora yo cocino, así que pueden arriesgar también la vida con eso, ¿verdad? Ya estoy volviendo un ser humano funcional, cocino cosas ricas. Pueden preguntarle a mi esposa, no hasta ahora, pero ya es testiga que le cocino rico a ella. Bien, no nos distraigamos, breve. Un proverbio es la expresión particular y breve de una verdad. No dice todo acerca de una verdad, eso es importante, pero señala hacia ella. Vamos a ir rápidamente a Proverbios capítulo 6, verso 27 al 29. Ahí que nos señala. Y luego alguien busca el 9, 13 al 18. Son proverbios que nos ponen aquí como ejemplos, pero ahí nos señala alguien. ¿Alguien lo tiene, por favor? Mientras tomo un traguito de café para aguantar el tiempo que nos queda. 6:27 Sí, al 6, 29. 27 al 29, Pastor Juan. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguna que la tocare. Ándale. Ahí va para los varones, ¿verdad? La perversidad está al alcance de nuestra mano. Alguien me ha criticado mucho en mi vida ministerial porque siempre digo, el pecado está al alcance de la mano, pero la diferencia está en realizar el estirar la mano o no estirar la mano. Y eso lo da la espiritualidad, la fe, y eso es para hombres o para mujeres, ¿verdad? Entonces este proverbio nos dirige hacia una verdad, pero no nos da la solución a esto, simplemente dice, ten cuidado. Pablo lo dice también poéticamente cuando dice a Timoteo, a su amigo Timoteo, huye también de las pasiones juveniles, ¿verdad? La palabra huye y las pasiones juveniles no le dan a los jóvenes, sino a los grandes también. La mamá de Samuel, el pastor Samuel, decía una frase que me llamaba mucho la atención, dice que de chicos cirqueros, ¿verdad? Trapecistas y de grandes payasos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que somos ahora, grandes payasos, ¿verdad? Me recuerdo mucho hace unos años cuando mis hijas estaban con ahora, las que ahora son adultas y mamás de niñas, yo las tenía ellas como edad de secundaria más o menos. En esta edad de secundaria, yo iba un día
caminando, no con ella, sino yo solo, y venía de frente adelante de mí, de frente podía ver un hombre que iba caminando hacia unas chicas de secundaria que venían, y el hombre las alcanza y les dice algo, ¿verdad? Y entonces les dice algún piropo, alguna cosa insultándolas, porque pues es insulto, ¿verdad? El piropo no es una bendición para nadie, el insulto es un egoísmo mío hacia otra persona, si lo tenemos que entender los machos mexicanos, estamos insultando a una persona porque no nos está pidiendo que le hablemos ni nada, ¿verdad? Entonces le dice algo, yo veo que le dice algo y que ellas ponen una cara de desagrado, y cuando pasan ya vienen hacia mí y vienen platicando y dicen, yo en ese tiempo que le estoy hablando no era tan viejito como soy ahora, era menos viejito, tenía solamente 40 años, ¿verdad? Y las chicas eran de 15 y 16 años, y dicen, las chicas vienen platicando y dicen, mira, este tan viejito y todavía diciendo piropos, pobrecito viejito, ¿no? Y dije, ya me pasaron a perjudicar, ¿verdad? Ya me pasaron a perjudicar. Es decir, pues es que es eso, en, al quien daño le hacemos es a nuestra persona cuando nosotros nos comportamos en este pasaje de Proverbios 6, 27 al 29. Tenemos que ser clarísimos, y si vivimos la experiencia nos dimos cuenta que nos echamos una llama en el corazón y que el Espíritu Santo nos ha contristado terriblemente, nos ha llevado al suelo, nos ha hecho pedazos para darnos cuenta que el daño lo hicimos a nosotros y lo hacemos a otra persona, estamos en esta situación. ¿Alguien tiene el siguiente ejemplo de Proverbios 9, 13 al 18, por favor? Adelante, Pastor Samuel o Pastora. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Y dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Ahí va del otro lado, la misma situación. No es una situación, eh, vamos, cotidiana en la vida cristiana, quisiera pensarlo así, pero por otro lado, las estadísticas nos dicen lo contrario, ¿verdad? Los cristianos damos nuestro propio aporte a esto porque no prestamos atención a que la situación de nuestras cuestiones no resueltas en la vida pueden resultar en cierto momento de nuestra vida. ¿Qué son las cuestiones no resueltas en nuestra vida? Lo que no hemos puesto sobre la mesa en cuanto a nuestro pecado. Ya somos cristianos, tenemos que decir, Señor, yo no he resuelto esto en mi vida, sigo teniendo temores, teniendo deseos, quiero resolverlo adecuadamente. Tenemos que saber resolver adecuadamente. Hasta aquí, porque vamos a ver un curso especial sobre este tema en Aquila y Priscila, ¿verdad? Sobre nuestra trabajo y cuidado como pastores y como maestros que tenemos que tener. Entonces, y pastoras y maestros. Entonces, vamos a dejar hasta aquí, pero vean cómo el libro de Proverbios simplemente está indicando el camino, no da soluciones, pero está dando como advertencias. Un proverbio es esto, ¿verdad? ¿Qué proverbio mexicano recuerdan ustedes que nos da este mismo sentido? ¿Verdad? Cuando veas las barbas de tu vecino caer, pon las tuyas a remojar. Es un proverbio mexicano. De ese mismo sentido tenemos este proverbio así, ¿verdad? Y así tenemos un montón de proverbios que nos ayudan a entender. No nos dan una solución, no nos están hablando de un problema específico, pero sí nos llevan a este sentido. Los proverbios no son garantías legales de Dios. En ninguna parte de los proverbios enseña algo sobre el éxito automático. Vamos a ver el ejemplo del 15:25, que es el que me gustó. De estos, ¿alguien lo tiene? También por ahí me lo puede leer. ¿15:25? ¿Alguien lo tiene? A ver, me perdí por estar subiendo. No sé si alguien lo va. Alguien perdió. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. ¿Ok? Simplemente está dando algo que es ahí un proverbio, ¿no?
no nos dan una solución en automático, y también los proverbios debemos leerlos como colecciones. De, Vamos a hablar. y en Proverbios 22, 26, prohíbe, dice, no pidas prestado de tu hermano, ¿verdad? Yo hago el comentario en esta clase porque las veces que lo he dicho es muy importante. Yo lo vivo así, lo practico así en mi pequeña comunidad de fe y en la iglesia madre nuestra, en la iglesia central de nosotros. Cuando predico y cuando me piden consejos, siempre digo lo mismo. Una buena comunidad de fe trabaja sin pedirse prestado entre los hermanos. Aquí no nos pedimos prestado. Aquí no se presta dinero. Eso se hace ahí, en ese lugar que está enfrente, que se llama casa de empeño, bajo esas condiciones. Suena muy duro, pero es así como se hace. También las arcas del Señor no son banco para venir a prestar y decir, hermano, ustedes tienen mucho dinero. Es un consejo que doy al margen, cada quien puede actuar como sea, pero pues aquí Proverbios nos da ese consejo. No es solución, pero ahí está, presente. Pasamos a la página 30 y vemos que los proverbios fueron compuestos para facilitar la memorización. La mayoría de ellos son acrósticos. ¿Qué es un acróstico? Un acróstico es cuando las letras de una palabra, aquí hacemos un ejercicio en clase cuando estamos en vivo y a todo color, pero aquí no vamos a tener tiempo, pero por ejemplo, podemos poner nuestro nombre escrito para abajo, como pusieron ahí la palabra mujer, y ponerle a cada uno un adjetivo de nuestro nombre, ¿verdad? Por ejemplo, este es un buen ejercicio que podemos poner. Hacemos este ejercicio a veces en algunos talleres y, por ejemplo, eh, de mi apellido, podría decir B de Vega, de valiente, E de elegante, de elegante vengo, ¿verdad? Peinado y bañado, ¿verdad? G de guapo, ¿verdad? ¿Verdad? Mi esposa me hace así ahorita. Se está riendo de mí por mi acróstico. Y la A, pues como no le encuentro, le acomodo y le pongo de aguzado, ¿verdad? Entonces, soy bien abusado. Entonces, eso es un acróstico, poner las letras para abajo y irle poniendo características. La mayoría de los proverbios y de los salmos están escritas en forma acróstica. Cuando nosotros éramos niños, en Navidad nos hacían aprender acrósticos. La palabra Navidad tiene su acróstico. Nació, no sé si Esther se acuerda de algún acróstico navideño, ya se nos olvida, pero nació eh, con la N de Navidad y así nos íbamos diciendo cada una de las palabras. Jesús tiene su acróstico. Vean cómo las palabras tienen su acróstico. ¿Quieren ver un acróstico que se está, lo voy a ver, esta es una sacada de manga y a lo mejor tenemos que ver el San Juan en otro, no, si alcanzamos a ver, ya alcanzamos a ver el Apocalipsis. Pero vean ustedes cómo en el último libro, ¿me pasas mi Biblia, hijo, que está ahí? Esa que está ahí. Gracias. Mi Biblia, letra grande. Tenemos una palabra que es acróstico, lo usaron los cristianos, es uno de los acrósticos bonitos. Y está en el Evangelio, en los últimos capítulos. Y es el Evangelio que cuenta de los caminantes de Maús, que es Lucas. Y Lucas dedica bastante a los últimos acontecimientos de Jesús. En el 24, que es el último capítulo, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados, atemorizados, pensaron que venían un espíritu y les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen en nuestros corazones esos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como aún a ellos de gozo no lo creían,
y estaban maravillados. Le dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y aquí la palabra pez, que está aquí, un pez asado, y comió, y, y comieron delante de ellos. Y aquí en este verso, capítulo 24, verso 44, la palabra pez es la palabra que tiene que ver con algo que vemos en griego, nada más así. Luego te les prometo pasárselos bien. Ahí la palabra pez en griego, entender mi pizarra, tiene estas letras. Dice, Jesús Christus Theos. Luego tiene la S, ¿verdad? Soter, ¿verdad? Que es, y es salvación, soterología, salvación. Y estas, me falta una letra, luego se las, que tiene, es Jesucristo, Dios Hijo, es esta letra. Hijo es Dios en griego. Ay, repito, este es un acróstico, cada uno de las letras puestas para abajo tendrían que ver con algo. Este es un acróstico que usaron los cristianos para identificarse al principio. Vean cómo es un acróstico histórico. No pongo las letras griegas porque no tengo cargado mi teclado en griego ahorita y quiero perder, pero aquí están ya estos y voy a poner en español para que entendamos. Dios es Jesús. Esta sí tiene la misma en español. Cristo, Dios, Hijo. Estoy poniendo en español las letras, ¿verdad? Que están, las palabras son en griego, soter, salvación. Okay. Entonces vean, este es un acróstico histórico, porque saben ustedes que los cristianos, cuando se encontraban en la calle, eran perseguidos. Uno hacía una arco con pie hacia la derecha y otro hacia la derecha y hacían un pescadito. Y la palabra griega para pez es ichthys. La palabra griega para pez es ichthys. ¿Se dan cuenta ustedes cómo los acrósticos son útiles en este sentido? Bueno, hasta aquí esta parte que era, luego se los paso bien, con todos los datos bien, pero es lo que recuerdo así de memoria y del griego. Ahí están, los acrósticos. Vamos al Apocalipsis, ¿les parece? Ejercicio de manos, ejercicios de pies sentados, pies arriba, las puntas hacia arriba, los talones hacia arriba, 10 veces, hacia la derecha, hacia la izquierda. Cuando estemos sentados 1 hora, tenemos que hacerlo. Las manos, no queremos que se nos atrofien, queremos seguir agarrando la taza de café el resto de nuestra vida. Respiración y vamos con el Apocalipsis. Bien, el Apocalipsis vamos a ver simplemente una parte del Apocalipsis, por favor. Luego vamos a ver más detalladamente. Les mandé 2 escritos que son para profundizar más y los podemos, si los leen y les interesa el tema, lo podemos ver ahora que está en México. Voy a hacer un apartado especial para hablar sobre uno de los escritos, porque el Apocalipsis tiene estas características. Juan escribió a 7 iglesias conocidas, en ciudades conocidas, con condiciones del siglo I también concebibles. Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sandis, Filadelfia y Laodicea. La mayoría de los problemas de interpretación surgen en los símbolos y de que este libro trata de sucesos futuros, pero al mismo tiempo está colocado en un contexto identificable en el siglo I. El escrito que les mandé de Stam es muy bueno para identificar su contexto. Es larguito, creo que son 15, 20 páginas, pero es interesante. Como texto de consulta nos puede ayudar. Parece necesario
decir desde el principio que nadie debe estudiar el Apocalipsis sin cierto grado de humildad. En otras palabras, no podemos afirmar que sabemos todo o que tenemos la verdad sobre el Apocalipsis. Aquí una historia bonita de Juan Stam, que se la oí de primera mano, y este profesor, ya en la presencia de Dios en años pasados, en estos 20, 21, 22, por viejito, él contaba que fue a una iglesia a dar una conferencia, él era especialista en Apocalipsis, y después de la conferencia citó a los líderes y ancianos, dice que era una iglesia grande, donde había muchos líderes, muchos ancianos, mucha gente de categoría, y les dijo, ¿qué piensan de estos estudios que le estoy dando, de una serie de estudios sobre el Apocalipsis? Él era especialista, Juan Stam, de origen norteamericano, pero radicado en América Latina, en Costa Rica por décadas, un excelente español, daba cursos sobre Apocalipsis en nuestras iglesias latinas. Cuando él termina de esto, los hermanos empiezan a dar su opinión, dicen, no, pues está bien difícil, está muy complicado, nos va a llevar mucho tiempo leer, tiene que venir más seguido para seguirnos explicando estos temas. Yo todavía no entiendo lo de esa trompeta que suena así, por qué dicen tal pasaje tanto. Y entonces Juan Stam se empezó a frustrar, dice él, caray, creo que no me entendieron porque traían otro chip, otro canal puesto, otros lentes puestos, como que querían saber cosas que yo les quería enseñar, pero que no les estoy enseñando. Y dice que a una de las personas que estaba ahí, al final del salón, levantó tímidamente la mano y dice, ¿puedo hablar? Dijo Juan, adelante, puedes hablar. Pues mire, yo no soy parte ni de los ancianos, ni de los diáconos, ni de los pastores. Yo soy el que hago el aseo aquí en el templo. Pero quiero dar mi opinión. Yo he estado en todas las conferencias. Quiero dar mi opinión. Se hizo un gran silencio y la opinión de él fue la siguiente. Pues a mí me parece que es muy fácil. Al final, Dios gana. Fue toda su opinión de este hombre, pero fue muy sabia y muy buena. El Apocalipsis debe leerse en esta perspectiva. Al final, Dios gana. Lo que tiene aquí el Apocalipsis, sigo leyendo, parece necesario decir desde el principio que nada debe estudiar el Apocalipsis sin un grado de humildad, como el de este hermano que nos contó Juan Stam. La naturaleza del Apocalipsis, y es lo que cuenta Juan Stam en estos escritos que les mandé, es una combinación singular de tres diferentes tipos de literatura: apocalíptica, que quiere decir que habla de las últimas cosas; profética; y epistolar, que quiere decir que es una carta dirigida a unas iglesias. El género apocalíptico, el primera de ellas, es un género que se vivió en el lugar donde vivía Jesús por más de 400 años, del 200 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Uno. Las raíces se encuentran en la literatura profética del Antiguo Testamento, y aquí tenemos libros del Antiguo Testamento que son apocalípticos, que son Ezequiel, Daniel, Zacarías. Estos tres libros, aunque son apocalípticos, también tienen grandes verdades, ¿verdad? Entonces hay que leerlos con cuidado. Y parte de Isaías también es apocalíptica. La literatura apocalíptica nació en la persecución, en el tiempo de opresión, como en el caso de Daniel, ¿verdad? Los escritos de los libros apocalípticos esperaban la época en que Dios produjera un fin violento y radical de la historia, que significa el triunfo del bien y el juicio final del mal. No el triunfo del bien sobre el mal, nótese esto. El bien sobre el mal no va a triunfar, el bien va a triunfar y va a dar un juicio al mal. Esta es la diferencia entre la forma del pensamiento cristiano y la forma del pensamiento del mundo. El mundo piensa que hay una lucha entre el bien y el mal. Y nosotros tenemos aquí nuestro mal para luchar contra el bien. No, 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 no. Ustedes tienen el mal porque el mundo es pecador, porque el mundo es perverso, pero el bien ya triunfó sobre el mal en la cruz del Calvario. ¿Verdad? El bien ya triunfó. Simplemente estamos esperando el acontecimiento apocalíptico, es decir, cuando el bien venga a
triunfar completamente y sea enjuiciado el mal. Que esto se da en Apocalipsis 22, 23 y 23 capítulos. 2. Se presenta en forma de visión y sueño, en idioma críptico, esto quiere decir escondido, que significa oculto, y simbólico. Es decir, dice, hay un pasaje en Apocalipsis que dice, me presentó una visión, pero me dijo, de esto no hay solución, ni le busques, ¿sí? Esto que te estoy presentando no tiene solución. Son cuadros que tienen una intención de presentar una imagen que nosotros podemos darle una interpretación. Estos cuadros tienen una imágenes simbólicas. Voy a hacer algo que no debo. Espero que mi esposa no me vea. Aquí en la pared de mi casa tengo un cuadro. Este cuadro me lo obsequió una pintora porque le hice un libro. Y este cuadro es un cuadro simbólico. ¿Qué significa? Yo le puedo preguntar a cada uno de mis alumnos que están aquí, a cada uno de los que han pasado por este curso y a cada persona que venga a mi casa, ¿qué significa? Estoy seguro que cada uno va a dar un significado diferente. ¿Qué significa? Originalmente esa sería la exégesis. ¿Qué significa para cada uno de ellos? Sería la hermenéutica. Ajá, aquí. ¿Alguien quiere arriesgarse a decir qué significa este cuadro? No, ¿verdad? A veces así nos sentimos delante de Apocalipsis, ¿no? Son cuadros o visiones que tienen que ver y que tenemos que ver desde este punto de vista que fueron dados o creados en cierto momento de la historia. Es simbólico, están ocultos, las imágenes apocalípticas son con frecuencia formas de fantasía más que de realidad. Vean ustedes, esto no tiene ninguna realidad, no es algo real, es una mera fantasía, ¿no? Entonces, esto tenemos que estar conscientes cuando leemos el Apocalipsis. El Apocalipsis usa tres, realidad. 4. El Apocalipsis no usa un seudónimo, es decir, una persona que está ocultándose a través de una persona que no es. Un seudónimo es que yo diga que me presente aquí como Juan Camaney, pero en realidad soy Nahum Vega. Juan no quiso seguir la fórmula regular de estos. Es decir, se dice que cada que se escribía en estos 400 años de literatura apocalíptica, se escribía de esta manera bajo un seudónimo. Juan se presenta desde el principio, desde el capítulo 1, versículo 1. El Apocalipsis como profecía. Esto fue como literatura apocalíptica. Ahora, el Apocalipsis también tiene profecía. Lo que hace que el Apocalipsis de Juan sea diferente es la combinación de lo apocalíptico, es decir, de que Jesús viene a triunfar sobre el mal con elementos proféticos. Juan se propone que este Apocalipsis sea un mensaje profético para las iglesias. ¿Por qué? Porque están sufriendo una persecución por el Imperio Romano. Y mucho de lo que ve, lo vamos a ver aquí abajito rápidamente, mucho de lo que ve aquí lo va a ver en este sentido. Bueno, en la letra C. En este sentido de que está hablando en contra de Nerón, del César, y está hablando de un imperio que tiene oprimido a los pueblos. C, el Apocalipsis como epístola es la tercera información. Se debe notar que esta combinación de lo apocalíptico con elementos proféticos se puso en forma de carta, es decir, escribe una carta a las 7 iglesias, ¿verdad? Es una carta como las epístolas de las anteriores que podemos leer en el Nuevo Testamento. Letra B, la exégesis del Apocalipsis. Eso sí es muy interesante porque, como les dije en el cuadro que les acabo de mostrar, sería imposible darnos cuenta de cuál es la interpretación y animarnos a decir qué era el origen si no vamos con la autora, ¿verdad? Y le decimos, oye, Susana, ¿qué querías decir con esto? ¿Qué querías expresar? ¿Qué es lo que tú querías expresar? Nos puede ayudar en el catálogo que está catalogado esta pintura, ver el título, ¿no? Nos podría ayudar un poco. Mujer angustiada. Ah, pues por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, de aquí vemos el título está muy claro. Las iglesias ante la opresión del Imperio Romano. Esa es una parte clave del Apocalipsis, ¿verdad? Propósito y origen del autor. El significado principal del Apocalipsis
es el que Juan le dio, que a su vez debe haber sido algo que sus lectores entendían. Recordemos que la pregunta para encontrar el propósito de un autor o un libro es ¿para qué? Entonces, ¿para qué escribió Juan el Apocalipsis? Juan estaba en la isla de Patmos, prisionero bajo el Imperio Romano. Todas las iglesias a las que escribe son no romanas, no son ciudades romanas y están bajo la opresión de Roma. Entonces, ahí puede estar el para qué. El propósito del Apocalipsis es profético. Se debe tener la mente abierta a la posibilidad que haya significados secundarios, inspirados por el Espíritu Santo, pero que los lectores y el autor no pudieron comprender completamente. Es decir, hay posibilidad que el Espíritu Santo estuviera usando la pluma de Juan para darnos un mensaje a nosotros en ese tiempo. Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, ahí está el Espíritu Santo hablando a nuestros días en forma profética. Se debe tener cuidado de no usar demasiado el concepto de analogía. ¿Qué es analogía? Analogía es comparar una cosa con otra. Si yo les muestro esta taza y les digo una analogía de esta taza es una catarata de agua que cae. Analogía que no tiene este vaso, ¿verdad? O este recipiente. Analogía es algo que es similar. Yo puedo decir, es como el elixir de la vida, porque es una taza de café, ¿verdad? Pero esa es una analogía ciertamente para algunos válida, para otros no es válida. Entonces, esta es una analogía, algo que es similar o que lo podemos decir con otras palabras. De la escritura. En la exégesis del Apocalipsis, la escritura se interpreta a la luz de las otras escrituras, como todas las escrituras. La clave para la interpretación del Apocalipsis debe hallarse dentro del texto de Apocalipsis mismo o de los contrarios, al alcance de los destinatarios originarios, personas a quienes envió la carta. Ellos tenían un contexto de las otras cartas de Pablo, de las otras cartas de Juan. En este contexto es donde debemos leer el Apocalipsis. No podemos inventar cosas que no dijo Juan, ponérselas ahí, ¿verdad? Ahora, el siguiente viñeta es bien importante. Fíjense bien, es las imágenes son la parte más difícil de la tarea exegética. Por eso, 2 puntos son especialmente importantes. ¿Qué sería la parte más importante de la interpretación de esta imagen? Pues eso, que es una imagen abstracta, ¿no? Entonces es lo más difícil de interpretar de San Juan. Y aquí vamos a ver cuál en la letra A. Cuando Juan mismo interpreta sus imágenes, estas se deben mantener con firmeza y deben servir como punto de partida para la comprensión de otras. Ejemplo, vamos a Apocalipsis. Y vean cómo es bien claro aquí el 7:9. A mí me gusta esta clase porque yo normalmente le daba la vuelta a Apocalipsis. Normalmente por muchos años, tal vez 30 años, le di mucha vuelta a Apocalipsis y luego empecé a tomarle ese sabor. Dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos, lenguas que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ahí está ese párrafo. Este párrafo que tenemos aquí, lo vemos ahora en el versículo 13 y 14 que dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estas son estas personas. Ahí está la interpretación del pasaje que está arriba. No tiene vuelta de hoja. Ahí Juan mismo está dando la interpretación. Son vestiduras blancas y palmas en las manos y estas las interpreta de quién son ellos
y no necesitamos inventar que son ambientalistas que se están manifestando por la protección de los recursos naturales. Esto lo está diciendo como sarcasmo el que escribe el manual, diciendo yo a veces interpreto, yo recuerdo mucho un hermanito hace muchos años cuando tenía el grupo de jóvenes, imagínense, mi hija Estercita era niña y decía que pertenecía al grupo de jóvenes, ahora es una mamá de niñas, y yo tenía invitado a una persona y me dice, voy a hablar sobre el apocalipsis. Y a mí me espantó un poquito porque empezó a decir, esto que está aquí son los aviones F no sé qué de los soviéticos porque tienen una arma en la cola que pica como los escorpiones. O sea, ahí le están dando una interpretación que no es al apocalipsis. No podemos decir aquí al leer esto, estas personas de ropas blancas son los que se fueron a lavar a la lavandería del tío Google, ¿verdad? La ropa y compraron sus ropas, sus camisas blancas en la camisería fulana de tal. No, esas son interpretaciones. La interpretación ya está ahí en el pasaje. Tengamos cuidado con esto. Y B, deben considerar las visiones de modo global y no dar importancia alegórica. La palabra alegórica quiere decir como inventando cosas a todos los detalles. Es decir alegoría, es decir, aquí lo que decía este amigo que invité a predicar sobre Apocalipsis, aquí esta parte del versículo que dice que tenían sus colas como escorpiones, significa el avión que tiene en su cola el misil que va a mandar contra los Estados Unidos soviéticos, ¿verdad? Entonces, esto es una alegoría. Ahí estamos alegorizando. No debemos hacer esto, es importante. Recordemos que las alegorías es el recurso literario en el que cada elemento de la historia narrada tiene un significado. Y terminamos con la última viñeta después de estas dos advertencias. El Apocalipsis rara vez trata de dar un relato cronológico, fecha por fecha y detalles del futuro. Esto lo discute el pequeño texto que les mandé en esta tarde. Recién les mandé este texto de José Grau, es un teólogo español y que habla sobre el milenio. ¿Cuándo sucede el milenio? ¿Antes o después del arrebatamiento? Ahí es un tema de discusión que no vamos a resolver porque se sigue discutiendo, pero a la gente le gusta discutir y es bueno tener una postura con respecto a esto, pero no es importante. No se lee el Apocalipsis para discutir, se lee porque es palabra de Dios, tiene una instrucción sobre todo el Señor, como dijo esta persona que limpiaba el templo con gran sabiduría, el Señor al final triunfa, ¿no? El contexto histórico es muy breve y está en ese gran texto que les mandé de Juan Stam. El motivo es la clave para la comprensión del contexto histórico y explica bien la ocasión y el propósito del libro. Juan mismo estaba en el exilio de su fe. Otros también estaban padeciendo, y es claro ahí al principio del libro cuando dice, creo que lo marca aquí el texto, creo que es el versículo 13, dice ahí, pero voy a leer un poquito antes. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta el pie y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Este es el contexto de Juan. Es decir, estaba padeciendo y ve esta visión. Ve al mismo Jesucristo que ha padecido todo el sufrimiento. Estaba prisionero. El ser prisionero en la época romana no era fácil. El contexto literario es también breve. También Juan Stam lo amplía mucho en el texto que le mandé. Dice, en este aspecto el Apocalipsis se parece más a las epístolas que a lo profético. El libro es un
todo creativo y estructurado. Y cada versión es parte integral de ese todo. Cada visión, perdón, leí mal, y cada visión es parte de ese todo. Son cuadros específicos que nos muestran esta versión de lo que Juan está viendo en el futuro. Cada visión es parte integral de ese todo. Y por último, vamos a la parte de interpretación. ¿Cómo debemos interpretar este libro? Voy a robarles ahí, casi termino, pero voy a robar un tiempito para ver de una vez el contexto hermenéutico. El problema hermenéutico. Es interesante esto, miren. El contraste con los otros géneros, los profetas y el Apocalipsis, a menudo habla de cosas que todavía no habían sucedido para ellos. Judá sí fue a la cautividad y sí fue restaurado como lo profetizó Jeremías. Y el Imperio Romano en realidad sufrió un juicio temporal en parte por medio de las sordas tropas bárbaras del norte de su país, tal como lo vio Juan. Cuando usted lee Juan, aquí interrumpo la lectura, cuando usted lee el Apocalipsis de Juan y conoce la historia de Roma, se da cuenta que Roma no fue para siempre. Ni a los hijos de los que leyeron esto, ni los nietos, ni de los bisnietos les tocó ver esto. Pero generaciones después les tocó ver cómo este mal que para él era César y el Imperio Romano es destruido, ¿verdad? El Apocalipsis es la palabra de Dios para consuelo y aliento a los cristianos que sufren. Ese es el primer punto de la clave hermenéutica, es decir, está hablando un pueblo que sufre. Nosotros también, como leímos en Romanos 8, vivimos en un mundo que sufre, así que también es pertinente a nosotros el mensaje de Juan. Las imágenes del futuro son solo eso, imágenes. Los cuadros que tenían el propósito principal de expresar la certeza del juicio de Dios no significan prontitud, tampoco tengamos presente lo que dice la palabra en segunda de Pedro. Ya mis ojos están borrando, pero voy a tratar de seguir leyendo. Pedro en segunda de Pedro 3:8, aquí lo tengo marcadito para ir. Sabía que iba a llegar corriendo aquí, y es en la segunda carta de Pedro, y dice, bueno, lo alcanzo a leer poco, pero dice que, recuerden ustedes, Pedro dice, recuerden lo que para nosotros es mucho tiempo, para el Señor es nada. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. En otras palabras, no está dando una comparación, sino está diciendo, Dios es el Señor del tiempo. La importancia de la profecía es esto, ya lo vimos cuando hablamos de la profecía. Dios no está parado en un tiempo diciendo esto va a pasar. Esta es la importancia de leer profecía en la Biblia. Dios no está en el 2023, en el mes de junio, en el día 3, sábado, diciendo esto va a pasar. Él está fuera del tiempo diciendo esto va a pasar. Este es el concepto importante de Dios. No podemos ver un Dios que dice, estoy en el año 400 antes de Cristo o en el año 100 con Juan y estoy diciendo lo que va a pasar. No, está diciendo, yo soy el Dios de la eternidad diciendo lo que va a pasar. Entonces, esto es importante, el concepto del tiempo. Por eso este pasaje de segunda de Pedro 3:8 nos dice esto. Dios está fuera del tiempo, está más allá del tiempo. Los cuadros donde lo temporal es ligado a lo escatológico, la palabra escatológico quiere decir donde se habla de las cosas por venir, es la palabra más correcta de acuerdo a la teología para hablar de las cosas por venir. Cuando decimos profecía estamos hablando de algo muy amplio, y profecía simplemente quiere decir lo que brota o sale de la boca de Dios, mientras que escatología quiere decir las cosas al término de los tiempos, es la acepción de esta palabra. Leemos los cuadros donde
lo temporal está ligado a las cosas que sucederán al final de los tiempos, no se deben considerar simultáneos. Es decir, no podemos decir que las cosas pasan al mismo tiempo. Simplemente no hay tiempo para esto. Está abierto el tiempo. La figura del anticristo es en los escritos de Pablo, segunda de Tesalonicenses, que es muy apocalíptico en los escritos de Pablo a los Tesalonicenses, 2, 3 al 6, es una figura definida en Apocalipsis 13, 14, viene en forma de el emperador romano. Es decir, le pone carne y nombre y apellido al anticristo. No que sea el anticristo del futuro, sino que hay muchos anticristos, ¿verdad? Así lo explica Pablo en alguna manera en sus escritos. Y ya pasamos su apariencia a la última página, parece escatológico, pero en Primera de Juan se generaliza. Al referirse a los llamados gnósticos que invadían la iglesia. Había unas personas que decían que la salvación se adquiría, esto quiere decir gnóstico, a través del conocimiento. Si tú conoces toda la Biblia, vas a ser salvo. Eso significa gnósticos. Hasta aquí. ¿Cómo están? ¿Manos? Ya vamos caminando. Estamos a punto de terminar nuestro primer curso. Ya voy a pasar sus datos para que nos den nuestro primer. Valió la pena este esfuerzo, ¿no? Los hermanos que nos estuvieron pueden leer, ver y a pasar ya este curso. Bien, los cuadros que fueron hechos por intención totalmente escatológica todavía se consideran como tales, es decir, son cosas para el futuro. No los podemos resolver, no estuvimos ahí cuando nos presentó. Es más, hay un pasaje, como dice Apocalipsis, que dice, y esto, dice, pues esto no tiene respuesta, está en el secreto de Dios. Así como las primeras palabras de la escritura hablan de Dios y de la creación, las palabras últimas hablan de Dios y la consumación, que esto quiere decir el término, el final de todas las cosas. La palabra, hago aquí la aclaración, la palabra, ya la he mencionado varias veces, la palabra griega para final de las cosas es la palabra telón, como el telón del teatro. Cuando cae el telón es que se acabó la obra. Esta palabra la utiliza Juan mismo cuando habla de las últimas palabras de Jesús. Él utiliza la palabra griega tetelestai o tetelest, que quiere decir consumado es en la cruz del Calvario. Telón, ¿verdad? Entonces esta consumación de los tiempos es esta consumación de los tiempos. Este libro que está al final, esto lo digo yo, está al final de nuestra Biblia, viene desde aquí, desde esta parte donde dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta llegar a esta parte donde dice, bueno, aquí tengo una concordancia que ya no me sirve, tiene letras muy chiquitas, pero al final tengo al pie Google que me dice dónde, pero Apocalipsis 22. Podemos leer con esto casi concluir. Lo voy a tener aquí abierto porque me gusta concluir con este 21.1. No es el final, pero para mí es como el final y es lo que esperamos. Así que si no hay certeza en cuanto en cuanto a la manera como se realizarán todos los detalles, sí hay con respecto a la convicción de que Dios lo hará cumplir todo, en tiempo, a su tiempo y a su modo. Tal certeza nos sirve como a los antiguos, de obediencia y aliento. Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y es así como después del 20, que nos habla de estos 1000 años que vamos a ver después, vemos este final
de Apocalipsis, que es así, ¿verdad? De esta manera. Que es como lo tiene Dios planeado. 21-23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luz, que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. El Cordero es su nombre, y las naciones que habiten, que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra le dan su gloria y honrarán a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones. Este es la victoria del bien y el juicio del mal sobre las cosas, y es por eso un libro muy importante que tiene mucho que decirnos. Voy a terminar, no se me vayan, voy a parar aquí para los que van a leer.